Empezamos. Joel, Dime. tú eres un SPO de un pool de Capo, ¿vale? Un pool, perdona, de Cardano, que se llama Capo, ¿sí? Correcto. Entonces, De junto Cardapool. con Cardapool, eso es. ¿Qué es esto? Chicos, nosotros, los que compramos Cardano, ¿vale? Los que tenemos a ADA en nuestras billeteras, lo que hacemos es delegar normalmente en aquel exchange en el que hemos comprado ADAs, pues dice, hostia, Binance te da te dice, oye, si tú me dejas tus ADAs aquí, yo te las bloqueo durante lo que acordéis, sea un mes, sean 2 semanas, sean 3 meses o 5 meses, y con esas hadas bloqueadas yo te doy un rendimiento pues con ese tiempo, ¿no? O sea del 4% anual, sea del 3% anual o sea del 6% anual, dependiendo de cuánto tiempo dejas bloqueadas esas hadas, ¿vale? Entonces, yo siempre aquí en el canal siempre hemos dicho, somos bastante reacios a bloquear nada en ningún exchange. Y más, ya sabéis lo que está pasando, ¿no? Que los exchanges están cayendo como moscas. Y ayer fue BlockFi, ¿vale? Hoy, de momento, ninguno, pero el que está detrás, pues en pocos días va a ser el siguiente, ¿vale? Luego ya hablaremos Estamos de eso si pendientes queréis. del tema de Génesis también y de Grayscale, Exacto, que estamos esto en en... la próxima clase a ver si lo comentamos para hacerle el seguimiento, porque en Exacto, función de lo que pase aquí también el mercado se puede ir mucho más para abajo, porque como vendan los bitcoins, así es. ¿Vale? Entonces, como estamos bastante en contra de esto, de bloquear criptomonedas en ningún exchange, yo os explico lo que es el pool de Cardano, ¿vale? Joel, eres el SPO del pool de Capo, ¿vale? ¿En qué consiste esto de delegar hadas? Básicamente es por el tipo de la blockchain. La blockchain funciona por POS, Proof of Stake. Ujú. Aquí no está el Proof of Work como las demás, tipo Bitcoin y demás, que lo que hacen es por grandes mineros, ¿no? Que gestionan las transacciones. Aquí lo que hace es la recompensa se genera cuando haces un bloque y se reparte con los delegantes Ajá, del pool. Entonces, básicamente lo que vas a recibir es esto, 4 y algo por ciento anual, ¿vale? ajá, Si tienes 1.000 hadas, pues vas a recibir unas 40 y algo, eso es. aproximadamente. Así es. Entonces, nosotros lo que tenemos es un pool donde la gente delega sus hadas ahí. Delegar no significa que las hadas salgan de la billetera, simplemente firman una transacción donde dicen que se ponen a delegar y en tal pool y hoy pueden estar en Capo y mañana pueden estar en otro, sin retirar la delegación, ¿vale? Eso, cuando pasas de un pool a otro, lo que hay como una penalización que arrastras 15, más o menos 2 epochs atrás, que son unos 14 días máximo, Vale, cada y es epoch, para que quede claro, porque Cardano, la un red de epoch son 5 Cardano, días, se divide en epochs, ¿vale? Que cada epoch son exacto, 5 días, ¿vale? Entonces, correcto. yo acabo de comprar mis hadas en Binance, pongámoslo fácil, ¿vale? En Binance. Y yo quiero delegar, me lo retiro y para tenerlo parado en una billetera, te Pero doy, por si lo ejemplo, retiras, te lo tienes que poner en una billetera. exacto, yo para Entonces, desde retirarlo tu y... billetera Exacto. lo delegas. Ya puede ser El en paso es Yoroi, este. puede ser en Eternal, Cualquier billetera, de Adalus cualquier creo que también billetera se puede hacer de... stakes. Sí, lo que no da a luz no la recomiendo, porque es un Vale, nodo completo. vale, Consume un montón de CPU y vale. RAM. Quitamos No hay que Daedalus, sincronizarlo. Y las ¿vale? Y otras nos son quedamos... las light, Exacto, pues nos quedamos son las con ligeras. Yoroi o con Eternal, ¿no? Y bueno, desde Eternal yo cojo y delego estas hadas que he comprado en vuestro pool. Perfecto. ¿Yo cuando empiezo a recibir hadas? Cuando el pool firme un bloque, tú empezarás a ¿Vale? recibir hadas. Lo que los 10 primeros días o 14 días, más o menos, tus hadas aún no cuentan, Vale. Creo ¿vale? que son... ¿Puede ser que sean 20 o no? Bueno, 14 días más o menos son Vale, 2, 3 vale, epochs, ¿vale? vale. Porque funciona por snapshots, ¿vale? Entonces, Ajá. tus hadas entran, ahora por ejemplo que estamos haciendo el epoch, no sé, el 375, por decir algo, ni lo sé por el que vamos, ¿vale? Ajá. Las hadas 378. que están, bueno, 378, las hadas que están bloqueadas son Ajá. las del 376. Vale, ¿Vale? Lo que se está vale. haciendo ahora es lo del 376. Ajá. Entonces, si tú empezaste a delegar en el 376, ¿vale? Aún no te están sumando, Vale. porque el snapshot es el que se cogió
para el 370, o sea, en el Epoch 376, Perfecto. ¿vale? Entonces, por eso te digo que son entre 10, 14 días. Entonces, cuando Perfecto. tú llevas, no sé, 2 meses con un pool, si te vas a otro sitio, ¿vale? Tú arrastras el pool anterior por 2 epochs aún. Yo firmo en el 385, ¿vale? ¿Vale? Pero no será efectivo hasta el 387, Vale, perfecto. porque Entonces, hay ese arrastre. Si yo quito hoy la delegación y ujú, quiero recuperar las dos de penalización que pongo, ¿vale? Digásemos, no me llegará hasta dentro de dos, 14 días o dos 12 o tres epochs, epochs. Genial. ¿vale? Si el pool no ha firmado cualquier cosa, sí que puedes acortar un poco el plazo, pero vamos, que el caso no es este, todos pensamos en lo mismo, es quedarnos Ajá. aquí y para largo. Claro, es que la idea es, Pero bueno, alguien dirá, hostia, he delegado en un pool, ¿vale? Sea cual sea, y no recibo nada. Que sepáis que esto es aleatorio, es totalmente aleatorio. Y sí, que esto es no el es, protocolo no Ouroboros. es cada epoch recibir unos rewards. No, no es cada época, es cuando el pool firme bloques. Así Cuando el es. pool firma bloques, 10 días después, que son 2 epochs, al inicio del epoch se hace el reparto de los rewards. Así es. Pero lo que no significa es que, por ejemplo, yo tengo en un pool, llevo 3 meses y tengo 1.000 hadas delegadas. Y tú Vale. llevas en el mismo pool un año y tienes también 1.000 hadas delegadas. No tiene por qué que si nos toca, por decir algo, ese epoch, cobrar 3 hadas, porque es lo que representaría este 4%, por decir algo, que yo reciba 3 y tú 2,5, o yo 3 y tú 4. Es que podría ser teniendo el mismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú llevas más tiempo delegando y no has cobrado lo que deberías. Entonces él Ujú. mismo se va a autoajustar. El protocolo Ouroboros se ajusta a esto. Es decir, tú Dijéramos, vas a cobrar 4% anual o 4,5. Y cuando se hacen las reparticiones, tampoco es que nosotros tengamos que firmar nada. O sea, ujú, nosotros no firmamos ni una sola transacción ni nada. Es el propio protocolo que que lo cuando hace va. todo. Exacto, exacto. Él lo Dim- gestiona absolutamente todo. Dime, Desi, ¿qué decías? Sí, No, que entonces entiendo que desde el momento en que ponemos nuestros hadas, podemos empezar a recibir rewards a Re- partir del 14 días, realmente no ponéis vuestros hadas. pero no, perdón, Delegáis, perdón, los delego, delegáis, sí, ¿eh? Los los hadas no delego salen de porque los vuestra continúo billetera. teniendo en mi, Exacto. exacto, en mi billetera. Yo no tengo, Entonces, yo no tengo poder sobre tus hadas. no, no, exacto. Es decir, no Entonces, salen de tu billetera. a partir de esto hay un mecanismo que entiendo que sería también el punto de saturación, ¿no? Que se encarga de que al final del año, aunque hayas recibido, digamos, más recompensas en un mes que en otro, al final vas a conseguir este 4% más o menos que se Aproximado, estipula para todos los pools, ¿no? exacto. Bueno, para cada billetera. No es que se estipule para el pool, se estipula para las billeteras. O sea, tú al Vale. estar delegando vas a recibir un 4,5% anual. Y eso es lo que vas a recibir. Lo que sí es verdad que hay pools que a lo mejor llevan mucho tiempo que no firman y luego firman muchos de golpe Ujú. y parece que el último mes, hostia, le está dando un 6,5, ¿sabes? O un 7%, pero luego miras los anteriores 8 meses y dices, es que han dado un 2, ¿sabes? Ujú, Ajá. correcto. Y tú lo que miras es el anual, ¿sabes? O lo mismo puede pasar nosotros al inicio cuando creamos el pool en febrero, ¿fue? Febrero bueno, es que ahora haremos 2 años. Febrero o abril, no me acuerdo, el Febrero 8 de febrero, del 8 de 21, abril, ¿no? del 21, correcto. Ujú. No, sí, sí, exacto, del Sí, porque 21. entraremos en Sí, del 2023. 21, ¿vale? Nos vino una ballenita que metió ahí y firmamos el primer bloque muy rápido, la verdad. Ujú, A los 15 días ya habíamos firmado el primer bloque, o a las 3 semanas estábamos firmando el primer bloque. Y teníamos un ROA del último mes de un 400 y pico por cien. O Claro. sea, claro, no es normal esto, ¿sabes? Que luego ha ido bajando y si lo miras, pues estamos en esto, o sea, un 4 y algo, como Sí, al prácticamente todos final, los al pools. final esto es algo que engaña bastante porque tener un ROA de un 400% atrae a mucha gente. Dice, hostia, aquí me están dando un pastón. Y haces Ya, que pero la gente realmente entre, pero realmente no es miras así. el resto y estamos
igual, o sea, Exacto. ¿sabes? Al final del Aquí año lo lo que que tenemos que importa, mirar chicos, mucho es no delegar en pools que estén saturados, lo que tendrías que cobrar de comisión, o sea, de recompensa, ¿vale? No la vas a cobrar, porque cuando tú vas a firmar el bloque, como está saturado, una parte de este bloque queda como de penalización y ajá, digamos, se la come el propio protocolo, ¿vale? ajá, No la va a asignar. Aquí el problema realmente es este, ¿vale? Y aparte, que si estamos metiéndolo en pools que estén saturados, que normalmente son los de los exchanges, ¿vale? O los Ujú. multipools, hay descentralización cero. O ajá, sea, así es. ¿sabes? No, Claro, sí, por eso tiene una saturación, ¿no? Para no tener tanto, exacto. Pero para la que saturación debería estar más baja. bastante, exacto, eso es. Sí. Eso debería Está, cambiar. bueno, decían que lo iban a cambiar, es el factor K, está en 500, querían subirlo a 1000 o comentaban de subirlo a 1000. Estaríamos hablando de que ahora el pool se satura en 64,4 millones, en 64,2 millones, y con esto lo que hacen es reducirlo a la mitad. 32,2 estaría saturado el pool, Vale, así es. empezaría a saturarse. El Pero pool de capo realmente creo que la ahora está saturado saturación un es como uno. una, Perdona, la como que saturación uno. del pool ahora es un dos coma Nuestro, veintisiete por ciento. Sí, lo estoy mirando aquí. bueno, Digo, chicos, entonces porque hay vamos a 1,6 recapitular. millones o así de stake. Eso es. Vamos a 1,6. recapitular un poquito. Eh, yo retiro mis hadas de Binance, ¿vale? Me voy a Eternal, ¿vale? Me instalo Eternal, que es una aplicación para Google Chrome, o bueno, sí, para Chrome. Firefox sí. Tengo ahí mi billetera, ¿vale? Me guardo mis semillas, eso es muy importante, guardaros vuestras palabras semilla, ¿vale? En un papel, nunca en el ordenador, en un papel bien guardadito, en una caja fuerte o en una libreta que sepáis que no tiraréis ni nada, ¿vale? Y entonces buscamos dónde delegar. Vamos a Staking Vault, creo que es. No, es en Staking, ¿vale? Vais a Staking Staking. y os ponéis a buscar un pool y os saldrán un montón, ¿vale? Lo primero que tenéis que Oh, que hacer. busquen capos. Que busquen Sí, capos. exacto. Es que A iba a ver. eso. Primero el uno, luego el 2. Entonces, veréis que hay muchas que están saturadas, ¿vale? Saturación un 90 y pico por ciento. Saturación un 80 por No nos ciento. interesa. No nos interesa, chicos, ¿vale? Entonces, siempre que sea una saturación, pues lo más baja posible. ¿Por qué? A ver, más baja tampoco, tiene que ser equilibrada. ¿Por qué? Porque si es muy baja, puede ser, igual me equivoco, Joel, que no firmemos tantos bloques, ¿vale? Si es muy baja la saturación. Correcto. Bueno, si Entonces, es muy baja la saturación, lo que tienes que mirar es que el pool aproximadamente unos entre 2, algo y 4 millones de hadas ajá, delegadas, el pool intentaría, y en comillas lo pongo, debería firmar un bloque por epoch. cada epoch, ¿vale? A partir Un de los 2 bloque, millones. ¿vale? No porque tenga más stake o porque firme más bloques más a menudo, te tenga que dar más cantidad de hadas. Tú Ajá. lo que si vas a tener más transferencias, por supuesto, si vas a firmar cada epoch vas a tener muchas más transferencias que no firmando uno cada 6 epochs, Ujú. ¿sabes? Porque en una tendrás 12 y en el otro tendrás pues 70 y pico. Vale. Oye, Joel, ¿y por qué escoges ADA y hacer staking en ADA y Es no otra blockchain? buena pregunta. Capochus dice, vale, fui yo quien lo lié. Sí, sí, fuiste tú, pero explícanos más. ¿Por qué Cardano? ¿Por qué fue Cardano? ¿Por qué Desiree, Cardano y no otra blockchain? te dejo de sí que sigas con las preguntas. Exactamente era por qué Cardano y no otra blockchain, que ya conlleva el que os ha llevado a constituir este pool, ¿no? Cómo os decidisteis, que por lo que veo es por la insistencia de Chus hacia Joel, por lo que me está quedando claro, y también pues por qué Eternal, porque esta billetera y no Yoroi o cualquiera de las otras que está en Cardano, ¿no? Porque al final son detalles que puedes escoger una u otra, pero hay algo que os ha hecho decantar por esto, así que me gustaría saberlo porque además Joel es muy técnico, o sea, es un crack a nivel de informática y creo que es una persona que nos puede dar detalles realmente pues, de lo que nosotros no entendemos detrás de estos numeritos que vemos que no tienen sentido, ¿no?
Aparte de Yoroi o Eternal, hay otro que también me gusta o usaba antes, que también es Nami Wallet. También es muy simple, ¿vale? Pero es funcional. Vale. ¿Por qué Eternal? Eternal antes se llamaba CC Vault, ¿vale? Ujú. Lo que no sé por qué la cambiaron a Eternal. Pero bueno, yo estuve probando, yo empecé con Daedalus, es un nodo completo, tardaba cada día más y más. Yo tengo un buen ordenador, sincronizar era una locura. Y luego me pasé a una ligera. Básicamente usaba la de Yoroi porque era más famosa, ¿no? Que había en ese momento. Ujú. Pero yo me puse a jugar con Yoroi y empecé a descubrir, o realmente es que la blockchain de Cardano se está haciendo desde cero y están tardando, pero bueno, lo hacen con pasos firmes. Entonces, como metieron la de Nami o la de Sisi Vault, yo empecé primero con Nami porque era muy simple y porque conectaba dApps, ¿vale? Entonces, como yo compraba NFTs y demás, o los minteaba o los pasaba, porque en el pool tenemos unos NFTs, el, yo usaba la de Nami porque me era más cómoda. La de Yoroi no se veían las imágenes bien, era muy lenta. Hubo una época, sobre todo recuerdo el año pasado, sobre esta fecha, que se colapsó con cuando metieron en la blockchain los Bluetooth. Reventó, o sea, no había manera de firmar una transacción, la firmabas ahora y a lo mejor te la devolvía 4 horas después de que había sido rechazada, o 6 horas después, o la intentabas firmar y tardaba 2 horas en procesarse. Cogías Nami, ¡pum!, firmado. ¿Por qué? No te lo puedo decir el por qué, porque seguramente era una parte de cada uno como la tenía. Si era su Restapi o si era el DB5, que era el culpable. No me extrañaría que fuera por culpa del DB5. Pero bueno, el caso es que después de probar, porque tú, por ejemplo, en Yoroi puedes generar varias direcciones, ¿vale? Pero en Nami no. Nami solo te permite la primera, solo hay una, ¿vale? Con esta también mete como una transacción que es la que bloquea de 5 hadas para hacer para los smart contracts, para el IDAPS, ¿vale? Que es la colateral, pero no deja de ser una sola billetera. En cambio, cuando llevas varias billeteras y dices, vale, pues en Yoroi puedo tener esta aquí, tengo el otro Yoroi, lo tengo en el otro, tengo la de Nami, tengo otra, y aparece CC Vault, ahora Eternal, Eternal. y ahí puedo tener las billeteras que Puedes quiera. tenerlas todas, Y exacto. puedo Pues ordenar por grupos, entonces de ahí pues tengo separadas la que tengo del pool, tengo separada la de los NFTs del pool y tengo unas cuantas propias mías porque no todas tienen por qué estar delegadas o no puedo, porque no quiero tener todos los NFTs en una sola billetera, los quiero tener separados para que Vale. no estén todos juntos. Entonces, así es. ¿por A qué mí yo, Eternal? ¿Es mucho más técnica? Sí, pero realmente para mí es una gozada. El caso es que es como yo como informático es lo que como le recomiendo a los usuarios. ¿Qué es Vale. mejor? ¿El Firefox o el Chrome? Pues a mí me da igual. Usa el que te sientas más cómodo de usar. O el que te veas con, ¿sabes? Y yo puedo usar tres distintos navegadores. ¿Pero por qué? Porque me interesa en algún momento. Pero yo no tengo uno ahí, ¿sabes? no te casas con nadie, claro, sí, 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 está claro. No, exacto. Voy a los comentarios. Aloritec, hola, buenas. ¿En qué influye que esté saturado el pool si al final se reparte igual? Digo, no, Aloritec. Lo que decíamos, la saturación del pool es como dijéramos, una penalización, ¿vale? Una Eso penalización, es una penalización porque perdón. el protocolo no permite, o Cardano está hecho para no centralizar, ¿vale? Las hadas, para que sea un exchange, perdón, un exchange, una red descentralizada. Para descentralizar, ¿qué hacemos? Poner una saturación. Es decir, como mucho, en un pool pueden haber X hadas. Como mucho, en un pool pueden haber otras X hadas. Cuando esa saturación llega al 100%, ¿vale? Tienes que abrir otro pool,
porque, y si os fijáis, Binance tiene, me parece que son, no sé si son 60 pools o 20 pools, que tienen una No, barbaridad de no, pools, 60 y algo. ¿vale? ¿Por 60 y qué? algo. Porque se saturan, como se saturan, tiene que hacer otro y ir haciendo pools conforme se va Y saturando. cada uno saturado, ¿eh? Así es, sí, Binance sí. tiene 63 pulsos, 74 y los 64 saturados, Pues que tiene imagínate. 70 y pico millones en cada uno. ¿Qué pasa cuando se satura? Pues lo que decía Joel, ¿no? Que Ouroboros no reparte equitativamente o no reparte como debería repartir No va a repartir esas el 100%. recompensas. Eso es. No reparte No va a ese. repartir el 100%. Eso es. Capochus nos dice, Cardano fue la primera moneda que permitió hacer staking. Luego ya fueron las otras Vale. que fueron pasando poco a poco a esta modalidad. Y vimos una oportunidad de coña, ¿no? A hacer algo más por el mundo. Vale, esto ahora lo Y, comentamos. y Dime, ahora dime. que dice esto, Chus, voy a aprovechar su aportación, porque vosotros entonces empezáis con el staking de ADA desde que es viable y posible hacerlo, entráis más tarde, porque el otro día vi una entrevista que hablaban sobre No Dragon recuerdo Stake. mal, se entró en el 200, o sea, empezó en el Epoch 208, creo, Ujú. el staking. Y nosotros Vale, entramos en el 230 y algo. O sea, entramos unos meses después ya de que estuviera el vale, staking. Pongo por la insistencia de Chusito. Pero vale. vamos, Es en el que mundo de las criptos yo he mintado unas cuantas monedas y llevamos, no es la primera blockchain con la que trabajamos, vale. Es pero que con realmente es esto de todas la que más me gusta. os vengo a hacer dos preguntas con esto, porque la primera es, el otro día vi una entrevista que hacían a Dragon Stake, que para quien no lo sabe, no lo sepa, es la primera empresa, digamos, o con NIF español, ¿no? Que se consolida como validadores en España, y ellos trabajan en la red de Cosmos, de Avalanche y de Polkadot, ¿vale? Ajá. Y Freddy, que es uno de los miembros que fundó esta empresa, pues comenta que es muy bueno entrar como en la parte del testnet, ¿no? Porque pues entiendes muchos errores, empiezas desde cero, también las recompensas son más grandes porque al final sabéis que el staking pues va en función en función del número de miembros que haya, pues si hay más miembros, las recompensas se tendrán que dividir entre más personas, ¿no? Entonces, a mí me surgió la duda de si vosotros podíais vivir de esto, y si no era así, quería ver si se podía diferenciar con una empresa como Dragon Stake, que no sé si ellos habrán tenido igual inversores o igual al trabajar con otras blockchains, las recompensas pues son diferentes y sí que les permite, porque son otras blockchains, vivir de esto. Es Mm. para entrar un poco también en No, esta o sea, parte de... es imposible que un pool y más pequeñito como que tenemos mantenga a una persona o una familia. O sea, de hecho, al precio que está ahora Cardano, o sea, si tuviera Ujú. $3 sería otra cosa, pero el precio que está ahora, que son 30 céntimos, ni que firmemos 3 bloques al mes Y entre si, cepos si distintos, tuviera más ADA que delegado los, dentro de este pool, aunque los firmemos al precio que está, nosotros no cubrimos los gastos de los servidores a día de hoy. a día de No, hoy, pero a día de suponiendo hoy. que la Esto moneda está me haces esta más... pregunta hace un año y te digo, hostia, pues no nos fue mal. Porque, Ujú. a ver, no es una burrada, porque es así, pero es como un extra, ¿sabes? Que te Ujú. sacas, es algo. Claro, pero me refiero, si tuvierais Chus y tú mucho más hadas dentro de este pool, sí O que sea, entiendo que modifica este no, ingreso, ¿no? ¿O no? no, porque realmente, vamos a ver cómo funcionan todos los pools, ¿vale? En Cardano, todos los pools hay una cosa que es lo que tenemos en capo es cero fees, ¿vale? Nosotros no cobramos, tenemos 0% de margin, ¿vale? Es decir, las Vale. recompensas, el 100% de las recompensas que se van a los delegantes son para los delegantes. Otra cosa es que cuando lleguemos a los 2 millones, lo que habíamos comentado era poner un 1% y destinar esto a la limpieza del fondo marino, como ya hemos hecho algunas, aunque la Ajá. hemos pagado Vale. nosotros, ¿vale? Pero la idea era hacerlo cuando tuviéramos un stake mínimo de 2 millones. Y ahí lo que cada uno cobrase, es decir, pues si a ti te tocan 50 al año extras, pues el 1% de tus 50, que serían 0,5, las estarías dando para hacer limpiezas del fondo marino, ¿vale?
¿Por qué A ver, decidisteis hacer limpieza del fondo marino? Porque eso es un porque extra, o realmente sea, está... en vez de ponerlo No, vosotros en sí, es vuestro un extra, bolsillo. pero es que Ujú, para hacer dime. algo más, pues realmente, ¿y cómo está el fondo marino, tío? Si da asco. Estamos por temas familiares en temas de residuos Vale. desde hace muchos años, ¿vale? Y una de las cosas por ejemplo, un familiar se fue hace poco a Mauritania a pillar plástico. O sea, hacer limpiezas ahí de plástico porque luego lo procesan aquí y lo revenden, Ujú. ¿vale? Pero es que tenéis que ver cómo están las playas de ahí. Por muchos pools que metamos, sinceramente, ese es nuestro pequeño granito de arena. Pero es que metes los pools de Binance con el 100% y no terminamos con la basura que hay. Es así, es triste, pero es así. O sea, Ujú. esto es lo que... Yo no tengo hijos, pero eso es lo que vamos a dejar a nuestras generaciones. Sois aficionados al mar y por eso entiendo Sí, que viene por ahí el tema del fondo marino. Vale, genial, genial. sí. Leo preguntas. Noel nos dice, la También Yoroi es una de las primeras, que también es sí, así. sí, sí. O sea, Ajá. La constante K en Ouroboros es la que determina el punto de saturación. Esta constante es el número deseable de pools, ¿vale? Vale, genial. Entonces nos escribes la fórmula. El punto de saturación es igual o más grande a hadas delegadas partido de la constante. Punto de saturación más grande a 100.000 millones de hadas, entiendo, dividido entre 1000, que son 10 millones de hadas, entiendo. Vale, pues genial. Sí, creo que esta fórmula creo haberla visto por algún lado, pero bueno, es eso. Desiree, entramos más tarde porque no me hacía caso y le costó entrar en Cardano, nos dice Capochus. Emem nos dice, ¿por qué Capo no cobra comisión? Creo que lo has respuesto, lo has respondido de alguna manera ya. sí, Sí, al que principio. de momento no vamos a cobrar nada hasta que tengamos 2 millones. Ay, Seguimos. En cuanto a lo de Noel, Noel nos dice, yo creo que vivir es difícil, con un SPO y menos a día de hoy. Vale, sí, entiendo no, no puedes vivir que no puedes vivir de esto. O sea, realmente, a ver, si Cardano estuviera a $3 o a 5, otra cosa cantaría, ¿no? Pero como mucho un pool, lo que puede fabricar, que son 340 hadas, que es obligatorio de momento, porque decían que las iban a tocar de cada primer bloque de cada época, que se las tiene que quedar el pool, ¿vale? Ajá, Como mantenimiento vale. bueno, para pagar los servidores, ¿vale? Claro, 340 hadas al precio que está ahora son $80, $90. Mm, No Ujú. da Con para nada. esto pagas, no, un tercio de los servers, ¿sabes? Ujú. Claro, si estuviera a $3, hombre, Ya, ya cambia, ya cambia, sí, sí, está claro. ¿sabes? Pero al precio que está ahora, no. Pero bueno, si estuviera a $3 y como mucho sabemos que puedes cobrar 340 por 6, ¿vale? Estamos hablando de 2.000 y algo hadas al mes, como mucho, suponiendo que se firme un bloque cada época, ¿vale? Esto es el top que puede cobrar un pool. A partir de ahí, pues puedes cobrar más. Bueno, si tú tienes un pledge o tienes billeteras en stake, por supuesto que cobras como los demás delegantes, ¿vale? Ujú. Es así. Pero bueno, no es que te vayas a hacer rico con esto, ¿sabes? Mira, nos dicen Yo, por para aquí. apuntar a esto, prefiero apuntar a los NFTs, ¿sabes? Sí, claro, O claro. a otros, exacto, o a otras monedas y a la que mete el boom, ¡pum! Haces el ninja, Cerrar. recoges la pasta y Eso te es. tiras, ¿sabes? Juan Y Swap, como, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Me alegro de verte por aquí. Mójate, ¿cuánta pasta? Bueno, imagino que hablaba de esto que hablamos ahora, ¿eh? Jamon Swap, un bloque son más o menos 340 hadas de recompensa. Sí, eso ahora lo hablaremos 340, ni porque. más ni menos, son Exacto, 340. 340 exacto. Exacto, Vale, eso porque lo pone. es lo mínimo que se tiene que cobrar. Que Ajá. eso es lo que decían, aparte de tocar el factor K, decían que iban también a limitar esto. Vale. Pros y contras. Está bien porque se podría reducir, al precio que está ahora es imposible, porque los pools cerrarán la mayoría, sobre todo los pequeños, porque no se podrán mantener. Si ya se están cerrando porque está a 30 céntimos y los están cerrando,
es imposible que se vayan manteniendo los pools. Y por otra decían de tocar el factor K. Si lo hacen o no, bueno, lo que tocar el factor K llevo meses y meses y meses Oyéndolo. escuchando, ¿sabes? Así que de momento no garantizado no hay nada, Ajá. Vale. ¿vale? Otra pregunta. ¿Vas tú, Dice. Jordi, o voy yo? No, tú. En la red de Polkadot, la penalización que comentamos de si, por ejemplo, hay algún validador pues, que intenta ser fraudulento, se aplica una cosa que son el slash, ¿no? Como la penalización. Aquí en ADA, Existe, aparte de la saturación, que entendemos que sería como una existe. pequeña penalización por tener demasiados hadas en un pool, ¿hay esta penalización por Hay fraude o una por actuar de penalización, mala fe como pool? esta penalización, o sea, de hecho, si un pool, por ejemplo, no cumple con el pledge, ¿vale? Ujú. Es la primera penalización que me viene a la cabeza. Si un pool no cumple con el pledge, ese pool tiene una penalización, ¿vale? De hecho, ni siquiera se podría delegar en un pool que no cumpla el pledge, porque no te saldría, por ejemplo, en nada, pools y demás, no te saldría. Tendrías que ir a buscar por el propio ID. Que para quien no lo sepa, diríamos que el pledge es la cantidad de monedas, de tokens de esta Es, blockchain que tienen comprometidas, ¿no? En el pool. exacto, digamos, el pool funciona en que tiene básicamente dos billeteras, ¿vale? La billetera del pool, la propia del pool, Ujú. ¿vale? Y la billetera de delegaciones del pool, ¿no? Pero es del pool. Una firma unas cosas y la otra firma otras, ¿vale? En una están las recompensas, pero por ejemplo, las recompensas de las quitas de las recompensas, pero las envías a través de la otra billetera de la wallet. Es como que la otra comprueba estas acciones, ¿no? Para así decirlo, Bueno, como que... es que son como dos certificados. Para ella Mm. son dos certificados, no dejan de ser dos keys, ¿vale? El, por ejemplo, si no cumples el pledge, sería una cosa. Si las keys están caducadas, las keys son un certificado que lleva mediante la, la billetera del pool, ¿vale? La wallet Ujú. del pool y eso, que tú firmas conforme no me acuerdo si eran cada 90 días, 92 días, ¿vale? Ajá. Que estás activo. Esto, de hecho, no hace mucho hubo un problema en la testnet, que creo que Jordi me lo preguntaste y yo os dije, no os preocupéis, es la puta testnet, si está jodida que le den, es la testnet, Sí, tuvimos una ¿vale? charla de esto. Ajá. Pero en la testnet hubo un tema de las keys, que se ve que en vez de 2 dígitos para las renovaciones, se habían puesto 3, ¿vale? Ujú. Y esa se ha pasado a Mainnet. Mainnet funciona con solo 2, ¿vale? Se tienen que renovar cada 92 días. Ah, vale. Era un problemilla, pero bueno, ya está arreglado. Pero bueno, era otro problema que te puede dar una penalización. Y luego, si el pool llegase a ser fraudulento o se verifica que es fraudulento, hay algunos mecanismos, por ahora no los tengo todos muy claros, pero sí que hay una serie de mecanismos, por ejemplo, en Yoroi te puede eliminar el pool para que no delegues, o Adapulse Ah, puede eliminarlo o marcarlo como fraudulento, ¿vale? En sí no es la propia blockchain, pero sí hay métodos para que esto no vaya mucho más allá, vale. ¿vale? Y si No hubiera es, algún problema, ¿se relaciona esto con los escenarios de contingencia o los disaster recovering que se llama? Ya no por penalización, pero como escenarios, bueno, que de no son momento, bienvenidos, por Disaster así decirlo. Recovering que en O sea, Cardano no ha habido ¿ha resets habido aún. algo? No, No ha habido vale. resets. De momento no ha habido resets. Es que yo Sí tenía es mucha verdad que curiosidad por la parte de la penalización y sí esto. es verdad que hace mucho tiempo nosotros, me refiero a Capo, no Ujú. estábamos aún dentro de Cardano, que sé que tuvieron que volver atrás un snapshot a algunos SPOs, porque no me consta que todos, que habían actualizado una versión que no era buena y tuvieron que volver atrás Ajá. con un snapshot en la DB. Pero
Yo, sinceramente, llevo 2 años aquí y no lo he vivido, ¿vale? No te puedo decir. Sí es verdad que no lo he vivido con la Mainnet, pero he tenido muchos problemas con el DB5, Mira, ¿vale? Esto, aprovecho y ¿sabes? digo, Porque aprovecho que hablamos del tema. Noel nos dice, además de la propia tecnología de la red de Cardano, la red de Cardano te obliga no solo a tener no solo un server, sino mínimo 3 y eso multiplica el coste. no es verdad, no es verdad. Dos, Te obliga a mínimo dos, 2. dos. Vale, Un Por relay si y un falla uno, BP. ¿no? No, realmente Ah, no funciona así. Funciona de la siguiente manera. El relay es el que está de cara al público, ¿vale? vale. Es el que tú firmas cuando cuando creas el pool, tú pones tu propio relay, que dices, mira, yo tengo este relay, ¿vale? Y este es con el que todos los otros nodos, relays, van a contactarme, ¿vale? ¿Vale? Y detrás de este, tienes el BP. El BP es el block producer, ¿vale? Este es el que va a generar los bloques, el que va a tener tus keys y tu pledge que estarán ahí dentro. Ese solo ve tu relay. Entonces, ¿qué pasa si solo tienes uno? Si yo apago el relay, el BP no va a producir, porque no va a enviar a ningún sitio, ¿vale? Ah, vale. Entonces, realmente, Necesitas el vínculo de los dos. exacto, o sea, necesitas que los dos estén en marcha para que esto funcione. Y es verdad que puedes tener el BP conectado, bueno, lo he visto, conectado sin ningún tipo de relay, ¿vale? Y conectado directamente a otro relay. Sí, lo puedes tener, ¿vale? Por lo tanto, realmente puedes tener uno. Ahora, Ujú. ¿qué seguridad te da un pool que lo tenga Ya, esto así claro. montado? Pues ninguna, ¿sabes? Ajá, eso es. Ya. Ninguna. Mira, HammondSwap TV nos dice, ¿qué seguridad tiene depositar hadas en un pool como el mencionado? Seguridad, dice, versus un CEX. Vale, pues ya me lo has dicho todo. Los exchanges los que están cerrando, si tú tienes bloqueadas las hadas, porque, mira, por ejemplo, yo ahora quiero quitarlo No, todo si de tú tienes KuCoin. la sala, no, si tú tienes algo ahí. si tienes, si tienes algo ahí, ¿vale? Entonces, yo ahora, por ejemplo, me está entrando el pánico, el food, y quiero sacarlo todo de KuCoin. Mierda, lo tengo bloqueado porque estoy haciendo staking y no puedo quitarlo hasta dentro de 60 días, ¿no? O no sé si sí que se puede quitar, pero tienes una penalización o algo así. Es que, claro, yo no he hecho No, no cobras, staking. creo que no cobras. Vale. Creo que lo Creo que puedes no cobras quitar, nada. Lo puedes quitar, tardas pero no cobras 1 o 2 nada. días, me parece, pero incluso te penaliza. O no Sí, cobras nada no, o te no cobras penaliza. nada. Entonces, claro, ahí primero que tardas 1 o 2 días. Eso creo que es casi seguro que tardas 1 o 2 días Sí, 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 en hacer el tardas retiro. un poco. Y claro, imagínate que en ese tiempo paran los retiros y ¡pam! Todo se te queda todo ahí bloqueado, ¿no? Pues no hay nada como apartarlo, que es lo mismo. Al final, para ti, el coste que tiene de tanto de mantenimiento y de nada es exactamente lo mismo o nada. Es decir, tú lo pasas, tal y como compras las hadas, las retiras y las metes en Eternal. Punto. No tienes que hacer más. Y solo tienes que apretar el botón de delegar la primera vez. Luego ya todo lo que acumules en esa billetera se autodelega totalmente en el pool en el que estés. En este caso, en el pool de campo. Realmente va por la... Tú cuando delegas, Ajá. no delegas tu dirección ADDR, tú delegas tu dirección stake, Stake, eso es. ¿vale? Todas las ADDRs que cuelguen de esa dirección stake automáticamente están delegando. Eso es. La dirección stake es donde tú recibes los rewards, ¿vale? En Ajá. esa dirección es donde tú recibes las recompensas. Por eso Eso las es. tienes que reclamar, porque reclamarlas significa que las quitas de la dirección de stake y las pasas a la dirección ADDR1, ¿vale? A tu propia O dirección. sea, si la reclamas no se haría interés compuesto, pero si no entiendo que sí, porque está No, en no, la de no, sí, sí, stake o sí. no tiene. Sí, sí, Siempre, sí, sí. siempre es interés compuesto. Pero es interés compuesto porque están en Ah, stake. vale, Igual vale, que vale. todas, aunque tú Aunque la tengas, cambies de. Vale. aunque tengas 20, sí, pero si tú las reclamas, estás pagando una comisión. Estás firmando una transacción, por lo tanto pagas una comisión, que es bastante Pero miseria. entonces, ¿qué Son diferencia hay? 16, Porque si tú estás pagando 0,16 esta céntimos de comisión, hora. pero cuando pagas esta comisión normalmente es Cuando las porque has hecho el reclamas, retiro, ¿no? exacto, Claro, porque estás haciendo un retiro. cuando las quieres quitar de que estén ahí como rewards y te las pases a tu billetera.
Pero aunque yo me la pase a la billetera, continúo haciendo staking. Entonces, Sí, 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 sí. simplemente pero te has cobra pagado una una comisión. comisión. Has pagado una comisión. Exacto. Porque tú tienes que firmar una transacción. Por lo tanto, vas a tener una comisión. Porque firmas una transacción. Vale, que sería Ya como firmar pasártela de el, tu ok, dirección esto es stake mío. a tu ADDR. Sí, Vale, porque tú no puedes enviar desde tu dirección stake. Tienes que vale, reclamártelas, Ajá. ¿vale? No puedes enviar desde esta billetera, solo las puedes reclamar, que realmente es enviar desde esta billetera, pero a ti misma, a una de tus ADRs. vale, No puedes enviártelas, no puedo pasarte yo unas hadas que tenga en la dirección stake a tu dirección ADR, no puedo. Las tengo que bajar a mi dirección ADR y de ahí pasártelas a ti. vale. Vale, mira, Las Jamon Swap. direcciones que mandáis en los de Exchange que empiezan por DDZZ o algo así, esas direcciones son las anteriores de Cardano que no permitían las direcciones. No tenían ni ADDR1 ni existía la stake. Es los que eran la era Byron, Ajá, para que vale. nos entendamos. Tú puedes enviar de una ADDR1 a una DDZ, no hay ningún problema. Y una DDZ te puede pasar a ADDR1, ¿vale? Pero la DDZ no puede hacer staking. Esa Eso es. dirección, que son las que tienen en los exchange, ¿vale? No pueden hacer staking, ¿vale? Entonces lo que ellos hacen es que cuando tú las delegas, pues las pasarás a un pool de estos, a una de sus wallets que están saturadas. Vale. Y ahí te las tendrán bloqueadas o como lo hagan, ¿vale? Así es. Vale, veo que Jamon Swap tenía la pregunta de los servidores, que se podían caer los servidores, pero creo que ya está respondida, ¿vale? Tanto por Noel como por Chus, como por Joel, ¿vale? Mira, no sé por dónde vas de esto, pero Chus preguntaba una cosa, si A ver. nosotros tenemos 6 nodos. Nosotros tenemos 2 relays públicos, 2 relays blacks y 2 VPs, ¿vale? Ujú. Realmente no puedes tener 2 VPs encendidos a la vez. Tenemos un VP y un VP relay, ¿vale? Que si el VP principal cayera, o cuando yo hago tareas de mantenimiento o lo estoy actualizando, habilito el otro como Habilitas VP. el otro. Es un Vale. relay, ¿vale? Dentro de estos 4 relays que tenemos, que 2 son los públicos, que los conocéis como relay 1 y relay 2, los otros 2 que hay, uno de ellos es el que lleva, por ejemplo, el DB5, Ajá. ¿vale? Solo esta máquina son 64 gigas de RAM y 8 cores. Esto no vale 40 euros al mes, ni 80, Ajá. ¿sabes? La puta maquinita para que tengamos básicamente los sorteos, ¿vale? Pero realmente con una blockchain con el que podría montar detrás, pues realmente es la blockchain en una base de datos, es decir, lo que Ajá. ataca el Yoroi o ataca el Nami o el Eternal o cualquiera de los exchanges que realmente terminan atacando un DB5 o una base de datos donde está la blockchain pues en tipo base de datos, no en blockchain en sí. Porque tú escanear una dirección en la blockchain, pues tienes que empezar a mirar el bloque 1, bloque 2, bloque 3, hasta el bloque 35.500 que estemos, o en el 230.000, y ver si ha habido cambios sobre una dirección. Y si luego quieres ver otra dirección, pues vuelves al bloque 1 y vuelves a hacer lo mismo, o al bloque 0 que es el Génesis, ¿vale? Y Ajá. tiki, 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 tiki hasta el final. ¿Vale? Entonces, lo que hacen los exploradores es esto, es realmente cargar toda la blockchain. Uy, espérate. Joel, se te ha caído los auriculares, creo que te han muerto. Entonces, te dejo, no sé, un ratito para que te cambies los auriculares o no sé si tienes los de cable, pero mientras voy leyendo, ¿vale? Jamon Swap dice, ¿y la seguridad de un pool con servers y posibilidades de una caída? Entiendo que es más probable una caída de un server que una caída de internet a nivel mundial. Sí, imagino que estás defendiendo la blockchain de Bitcoin o Litecoin o cualquier que sea Proof of Work, ¿no? Supongo que esa es cambiar de Proof of Stake a Proof of Work, esa es la complicación, ¿no? Proof of Work es la energía, simplemente la energía. Sí que es verdad que yo creo que eso se va a centralizar mucho más porque al final la energía, o con los halvings,
no me va a ser rentable a mí minar en casa, sino que lo rentable va a ser que haya una nave gigante, rollo fábrica de Tesla, rollo fábrica de lo que quieras, ahí todo el mundo minando ahí, o sea, una empresa privada, que la descentralización en sí, ¿no? De la blockchain. No sé si pillas por dónde voy, Carlos o Jamón Swap TV. Desi, tú me oyes bien, ¿verdad? Sí, te estoy Vale. escuchando. Joel, ¿tú tienes ya voz? ¿Tienes micro ¿Me prendido? escuchas? Sí, se te Sí, ¿Me oye te escucháis? diferente, escuchamos pero bien. se te oye, sí, sí. Ya, bueno, es el portátil. Ya está. Qué Defiendo una borinot. blockchain sin servidores, o un pool sin servidores, o un sistema de lectura de precios sin servidores. Sí, 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 Carlos, pero claro, es que sin servidores, ¿cómo minamos, no? Al final es eso, ¿no? En un Proof of Work se mina a través de energía, y aquí en Proof of Stake se mina a través de servidores. Bueno, no es a través de servidores, pero hay que estar conectados de alguna manera, ¿no? Pero sí, 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 son perspectivas distintas y nada, ¿Existe una manera ya que no sea con servidores? Porque yo, por ejemplo, de esto no tengo ni idea, no soy informática. seguramente, no sé. ¿Cómo? Bueno, Es no que lo no he sé. entendido bien lo que dice. Bueno, que yo estoy defendiendo el Proof of Stake por el tema de descentralización, ¿no? En caso de que sea realmente con una saturación, que esa saturación se pueda cortar, y entonces será mucho más descentralizado, ¿vale? Pero JamonSwap TV, que es Carlos, nos dice: defiendo una blockchain sin servidores, porque yo estaba diciendo que en contra, el Proof of Work, al final va a estar todo centralizado en una fábrica de minado. Porque si a mí no me sale rentable en casa minar Bitcoin, lo va a hacer alguien con mucho más poder, ¿vale? Con mucho más poder, o poder adquisitivo, o Bueno, simplemente es que a con nadie una le luz sale más barata. rentable minar Bitcoin. A nadie le va a salir rentable. Es decir, estás jugando. Sale rentable cuando tienes una luz muy barata. No, sale rentable cuando la luz es gratis, pero aún así necesitas un montón de equipos de minería para competir Exacto. contra los otros. Es que no te van a dar a ti un Bitcoin, ¿sabes? O no sé si eran 6 Bitcoins o 12 Bitcoins lo que daban la última vez que yo miné, pero no te van a dar esto. Ajá. O sea, para que tú lo consigas. Si tú tienes que un minero, un ASIC, pero si hay granjas de millones de mineros, Ya. no vas a estar luchando, ¿sabes? Realmente no está descentralizado porque realmente esas granjas son, bueno, cuando cerraron lo de la luz en China de los mineros y tal, Sí. Claro. el 60 y pico por ciento de la red de los nodos de Bitcoin se cayeron. Y es normal. Y la saturación que estuvo durante unos meses. Ajá. Eso Pero es. necesitamos servidores para esto. Es que incluso para los Bitcoins, ¿vale? Es verdad que los ASICs minan, pero los ASICs son tontos, hacen matemáticas, nada más. Solo miran hashes y comparan hashes. Realmente se tiran contra una cosa que se llama un pool, que es quien les está entregando el trabajo, quien realmente es un nodo conectado a la red de Bitcoin, que cuando encuentra uno de los ASICs, encuentra el hash, dice, he encontrado el hash correcto, verificado para este bloque, ¿sabes? Entonces, ahí es cuando realmente el nodo este lo mete en la red, sale que es el nodo que ha validado el de esto, es el que recibe y luego el pool se encarga de repartirlo entre sus delegantes, entre sus mineros. Pues Eso es. realmente no deja de ser así. Pero realmente la energía y el consumo que se está generando para poder hacer para encontrar ese hash Ujú. es una locura Es brutal. cuando en redes como en Cardano o en otras que hay post, realmente el consumo es mínimo. Y es verdad que hay unos cuantos nodos, pero es que los nodos no consumen como un ASIC, ni mucho menos. Es que estamos hablando de que consume un servidor 200 vatios, 180 vatios, si es de los ligeros hasta puede consumir 60 vatios o 40 vatios, ¿vale? Más o menos, y si eres de los más para Cardano, ¿eh? Para Cardano, y si es de los más, yo que sé, antiguos, pues a lo mejor 300 vatios, ¿vale? Ujú. Como un foco que consume un ASIC.
1.800, 1.500, es una estufa, ¿eh? Ajá. Una estufa que necesita 5 servidores para un solo ASIC. Pero ¿cuántos nodos tenemos? ¿Cuántos pools hay de Cardano? 1.800, 2.000, 3.000. Mira, Pongamos 3.000. Noel nos dice, en Cardano están los del grupo Armada, que además montan los servidores de Cardano en Raspberry 4, que son 15 vatios hora. No. Defínenos este... No. Que no lo tiene tan claro. Vamos a ver los de Armada. Bueno, Armada, no sé si te acuerdas bueno, después del vídeo, ¿no? El tema de lo que os comentaba de los servidores. Que hay 3.000 servidores de Cardano, pongamos que todos tienen 2 nodos o 2 relays, pongamos que hay 18.000, vamos a tirarlo, ¿vale? 18.000 nodos ¿vale? Consumirán, pongamos una media de 200 vatios, que estamos hablando de 300 y pico mil vatios, vale, 300 y pico mil vatios. Bitcoin, 300 y pico mil vatios, pongamos 200 ASICs. 200 ASICs. Ajá. Mismo consumo que toda la red de Cardano. Mismo consumo que toda la red de Cardano. Y si quieres, pongamos que no hay 18.000 nodos de Cardano, que hay 30.000, que no los hay, ¿eh? Es decir, el consumo, tío, no hay color. No, es que no lo hay. No la hay. Y hablamos de que Bitcoin no hay 200 ASICs ni 300 ASICs. Hay granjas con 30, 50, 100.000 y 200.000 ASICs. Una sola granja. O sea, esto consume como una ciudad. Una granja así consume lo mismo que consume una ciudad. O sea, yo vivo al lado de Barcelona y es que estoy seguro que hay algunas granjas de Bitcoin que consumen más luz que Barcelona y alrededores. Conclusión para Jamón Swap, para Carlos, no vamos a cambiar el tema servidores ni lo que proponía, ¿no? Exacto. ¿Perdón? Porque esto ha ido derivando, creo. No, es que yo estaba respondiendo el consumo y después voy a contestaros lo de la armada esta que decían de las Raspberry Pi. Vale, es verdad que pueden tener un nodo con una RASP. Bueno, sí, pruébalo. De entrada ya no compilan. Nosotros, yo en los servidores que tenemos, compilamos el código fuente en cada servidor, que son 40-50 minutos. Estamos hablando de que tienen unos 6 cores cada uno y son AMDs, son Pepis, son Ryzens, no son una Raspberry de estas, ¿vale? Estos directamente no pueden compilar, pues se tiraría 3 días compilando, ¿vale? Entonces tendrían el nodo parado compilando durante 3 días para que luego te diga una instrucción, error, o fue la memoria y vuelve a compilar. ¿Sabes? No, ellos ya lo meten ya directamente compilado. Y lo que hacen es esconder el mempool para que no cargue tanta RAM o intentar meter algún tipo de disco SSD para meter swap, porque realmente un nodo de Cardano ocupa unos 12 gigas, 14 gigas de RAM, ¿vale? Las Raspberries solo tienen 8 y no puedes tener más porque solo las fabrican con 8. Entonces, no puedes meterle más. Es verdad que hay muchos pools que el consumo, claro, evidentemente son 15, 18 vatios, ¿vale? Pero lo mismo te pueden hacer con un backbone de estos pequeñitos y puedes tener un rendimiento superior a una Raspberry y vale un pelín más. Que las Raspberries, al fin y al cabo, valdrán 100 pavos o algo así y los cacharritos estos valdrán 200 o 300. Pero dejas para tenerlo en casa, yo no meto un server en casa. Resumiendo, aquí hay que ser de capo, porque está todo garantizado, no va a caer el server, no va a caer nada y hay que... No te equivoques, yo al server le hago mantenimiento. Cada vez que sacan un parche y demás, pero yo me tiro 40 minutos o una hora para cada servidor, tengo que meter 6, pues los tengo calculados. Mira, hago un relay black y uno público, luego hago el BP, mientras conecto el otro BP de relay, conecto luego los otros, el otro relay y el black, y luego meto el de BSIN, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, el corte de servicio, digamos, es mínimo. Es mínimo. Y nosotros compilamos desde cero. Yo no cojo los paquetes, los compilo en uno. No, yo los compilo en todos. Cada uno, si se tira 40 minutos, se tira 40 minutos. ¿Vale? Eso no significa que se pare
Los servidores los tenemos en Alemania y en Francia. Los tenemos en CTDs, o sea, pero esto no me van a garantizar que no se caiga. O sea, si se cae, pues creo que del SLA que tengo con ellos es del 99,6%, es decir, pueden caerse a lo mejor 4 o 5 horas al año, ¿vale? Vale, hecho. Oye, yo tengo una Dime, última Esi, pregunta así de dime, modo Esi. resumen que creo que puede servir, porque creo que ha explicado muchas cosas a nivel técnico para gente que realmente pues está dentro del mundillo, que creo que es fantástico, y para gente que igual es más de, no principiante, pero igual pues no dominamos tanto este lenguaje, ¿no? Porque al final es un lenguaje de informática, Sí, y al final te desarrolladores, pierdes. programadores. Para resumir, por ejemplo, un poco lo que hemos comentado hoy, entiendo que los criterios, por ejemplo, que nos tenemos que fijar para escoger un buen pool para hacer staking, entiendo que primero tendría que ser una billetera que cumpla ciertas características que ha comentado a Joel, que Eternal. esto lo cumple Eternal. Para mí Por otro Eternal, pero lado, la podéis usar saturación. Eternal, Yoroi, Nami y podéis usar Daedalus. Pero tienes Sí, que sí, tener pero una bueno, buena máquina que a te va a modo tirar genérico, 3 o 4 días sincronizando la red. Y el día que lo apagues por y eso. vuelvas al cabo de 6 meses, se tirará 2 semanas actualizándose la red. Nos ¿Sabes qué te quiero interesa decir? la eficiencia y la Claro. rapidez, si puede Sigue, ser. Desi. Entonces ¿Para nos qué lo quedamos con vais a Eternal. usar un nodo completo? Para nada. Solución, Yoroi, Nami o Eternal. ¿Por Entonces qué? diríamos que escogeríamos primero la billetera, después nos fijaríamos en el tema de la saturación. Si se puede ver, pues si hay más de un server, para el tema de que no Normalmente suelen firme. tener dos, ¿vale? Lo Ajá. que hay algunos cuantos pools que solo tiran con 2 relays, pero es que detrás tienen 25 BPs, ¿sabes? Ya. Y no lo he mirado con el tema de, por ejemplo, de Binance, pero es que no me extrañaría que tuvieran 4 relays públicos, otros 4 internos y 70 nodos detrás, y que vayan con estos. No me extrañaría, porque poder hacerlo se puede, Pero bueno, ¿sabes? que lo importante es poder ver si se puede, que haya más de un server, que actúen más de uno o dos. Y también para concluir, pues que no tenga comisiones o prácticamente nada de comisiones el pool para que nos salga más rentable a nosotros. Yo ¿Añadirías haría, algo más tú? yo haría. Primero, saturación. Cuando vamos a Eternal, por ejemplo, y vemos la lista de todos los pools que hay, primero que ya os digo desde ahora, si ponéis capo, os ahorráis mucho tiempo. Pero si no, es saturación, número uno, ¿vale? Saturación que esté en verde. Porque a partir de un 70 y pico, creo que ya se pone en color naranja, En ¿vale? Primero naranja. que esté en verde, Sí, pero ¿vale? se pone color Sí, naranja, pero sigue dando el 100% de los sí, rewards. sí, sí. Hasta que no pasa el 100% de saturación, a partir de que pasa la saturación, es como una curva que cada vez da, cuanta más saturación, menos rewards te da o más penalización te Ajá. da. Primero, Lo que tiene saturación. en juego el propio pool. Segundo, el pledge. Que el pledge es al final lo que como dice Joel, lo que tiene en juego el propio pool o los SPOs del pool Pero para realmente meter. no es así, ¿eh? Es lo que Bueno, tenemos metido en el pool, sí, 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 sí. pero tenemos otras billeteras que no están ahí, Si que lo podrían traducimos, formar parte de Pledge y no están ahí, si lo, si ¿sabes? lo Tenemos traducimos en 30 por lo que acciones, nos pidieron. Si lo traducimos en acciones es, por ejemplo, pues cuántas acciones tiene el propio CEO de esa empresa, ¿no? ¿Que quiere decir algo? No, simplemente tiene acciones que mañana puede venderlas, ¿vale? Pero en principio son acciones que tiene el propio CEO. Si el CEO tiene muchas acciones de su propia empresa, eso quiere decir que confía mucho en su proyecto, ¿no? Pues aquí igual, el pledge es lo mismo. Cuanto mayor sea el pledge, pues más confianza nos va a dar ese pool, ¿vale? Y segunda, esas comisiones o esos intereses bueno, que cuanto más bajo sea, mejor, ¿vale? Ya sabéis que hay esos 340 hadas ya por defecto, ¿vale? Pero a partir de ahí, todo eso que se suman ellos, pues si puede ser menor del 1%, pues mejor. ¿Que es un 4%? Pues ojo, porque aquí va mucho dinero en juego. Y luego, ya para acabar, sería el porcentaje, pero es que el porcentaje varía mucho, el tanto por ciento del ROA, ¿no? Que tienes en los 12 últimos epochs, ¿vale? Porque no es un ROA anual, es un ROA de los 12 últimos epochs, ¿vale?
No, es un ROA. Eh, Hay dos ROAs. Hay el mensual y el anual. Sí, Hay dos pero ROAs. yo me refiero al que sale en Pero el que Eternal, sale, sí. que es el E12. ¿Vale? Entonces, este te Ese dice, te hace 12, una vale. media O sea, estimada los últimos 12 meses. de los Hay últimos 12 12 epochs. epochs, ¿vale? Entonces, eso varía, porque si yo cobro ahora un montón, en tres epochs, en un epoch cobro tres, hago tres firmas, eso va a variar para el siguiente epoch. Entonces, que sepáis que en un año, más o menos, en todos lados es un 4% aproximado, ¿vale? Entonces, eso es lo último que tenéis que mirar, porque si veis, hostia, que este da un 6%, me meto aquí, eso es mentira. ¿Vale? ¿Quieres comentar algo extra, aparte de esta entrevista que ha habido? No, simplemente que creo que la próxima cita con Joel tiene que ser en un after work, en un bar, porque si no, este chico no lo volvemos a engañar. Ahí está, ahí está. Que lo hacemos Por lo consciente menos, rápido. al menos me saquéis de casa. Vale, pues hecho, dicho. Chicos, ¿alguna pregunta más para Joel? Que ya lo he hecho de aquí. Lo he hecho de aquí a Joel. Y si no hay ninguna pregunta más, pues nada, señor. Te dejo Pues que nada, continúes. oye, cuidaros mucho. Vale, hecho. Igualmente, Joel, gracias por estar por aquí Nada, un placer. Te la debía. Hace después, mucho tiempo que iba. después de un año casi, ya tocaba. Venga, cuidaros, Pues que os vaya listo. muy bien. venga, Venga, Joel, muchas Chao. gracias. Chao. Hasta luego. Nada. chao.